y juntos estar entonces reflexionando, meditando en el consejo de ella en esta tarde. Gloria a Dios, aleluya. Alabado el nombre del Señor, aleluya. Mateo al capítulo 4. Gloria a Dios. Quiero citarles a ustedes un versículo en esta tarde y el verso a leer es el verso 23. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Amén. Padre, te alabamos en esta tarde, te adoramos, bendecimos tu nombre y te damos muchas gracias por este tiempo que estamos disfrutando de tu amor, de tu bendición. Gracias por tu iglesia aquí congregada, gracias por mis hermanos. Gracias por cada victoria otorgada, Señor. Estamos felices en esta hora, Señor. Estamos contentos, nos sentimos alegres, Señor, de poder ser parte de tu pueblo, de tu iglesia en este lugar. Bendice tu palabra en nuestros corazones, que ella en esta tarde, Señor, sea obrando para la gloria y la honra de tu nombre. A ti daremos toda la alabanza y la adoración, porque todo es tuyo, buen Rey, corresponde a ti. Gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo amado. Amén. Gloria al Señor. Puede tomar asiento, hermano. Gloria a Dios. Alabado el nombre del Señor. Como decían cada uno de los hermanos que iban tomando parte, nos podemos sentir contentos y felices al poder estar en una reunión tan especial como es una reunión donde juntos estamos celebrando la inauguración de un nuevo lugar donde se va a exponer la palabra del Señor. Alabado sea Dios, decía el pastor del devocional, que por detrás de todo esto hay una historia también. Pero qué bueno que hoy usted y yo somos parte de esa historia y aquí estamos en la casa del Señor adorando y bendiciendo el nombre del Señor y también dando la inauguración al lugar propiamente como propiedad de la congregación, de los hermanos que han trabajado, y la verdad que nos sentimos muy contentos. Sabe, hermano, que no hay mayor gozo y alegría que esta, que nuevos lugares se puedan abrir donde la palabra del Señor pueda ser anunciada. Si usted estuviera trabajando en una empresa y fuera quizás un socio activo de esa empresa, se vería contento y feliz de que esa empresa abrió una sucursal o que esa empresa se está extendiendo, llegando a nuevos lugares. Usted y yo somos activos y estamos en los negocios del Padre. Amén. Gloria al Señor. Donde nos es necesario estar, aquí estamos. Estos son los negocios del reino de Dios. Negocios no lucrativamente, como hoy se interpreta la palabra negocio, sino negocio en el bien de la obra del Señor, en el bien de las almas, en el bien de la extensión del reino. Y nos sentimos contentos y felices porque la obra del Señor va creciendo. Y usted y yo somos parte de esa obra del Señor. Alabado sea Dios. Y entonces, como tal, nos sentimos que estamos felices, regocijados en todo lo bueno que Dios otorga y da para su pueblo. Cuando miramos nosotros a través de las Sagradas Escrituras y vemos, hermanos, el ejemplo dado por el mayor de nuestros ejemplos, la persona a quien se ofreció y se dio y nos dejó ejemplo en su palabra de la labor que el Señor hacía, usted y yo tenemos que ser seguidores de Él, imitar su ejemplo. A usted y a mí se nos conoce como cristianos. Se nos conoce como cristianos porque tenemos que reflejar a Cristo en nuestro corazón. Si no reflejamos las obras del Señor, usted y yo tenemos que dejarnos de llamar cristianos. Pero lo somos y nos sentimos contentos por eso, porque realmente, hermanos, hay una obra de Dios en cada uno de nosotros. En este verso puntualmente y entrando entonces en lo que el Señor hizo, dice que Él recorría toda Galilea. El Señor no estaba quieto, el Señor estaba en constante movimiento, siempre andando. Los medios que usted y yo empleamos en este tiempo no son los mismos que el Señor tenía. Usted y yo nos subimos en un ómnibus, le pagamos el boleto al guardia, nos sentamos y dormimos el resto del viaje para llegar a la iglesia. Y decimos, bueno, que alguien me lleve y me dirige, sé dónde tengo que bajarme. Y entonces voy tranquilo, no hay problema.
Hoy nos movemos de otra forma, quizás alguien tiene un vehículo propio, una locomoción, un auto, una moto, y se traslada y se mueve de forma mucho más veloz, mucho más rápida, sin tener las complicaciones que había en los tiempos bíblicos. Ahora, la Biblia dice que el Señor recorría constantemente, siempre estaba andando, moviéndose, y para Él no importaba el lugar, la distancia, si había una necesidad por allá con una vida, allá iba el Señor, recorría, andaba, se movía, no importaba el lugar, Él estaba recorriendo. Pero ¿qué hacía el Señor? Él no salía a recorrer a mirar vidrieras, o a entretenerse, o pasar el tiempo. Cristo recorría, haciendo, número uno, enseñando. Esa era parte de una labor que Cristo hizo. ¿Sabe que el Señor no vino a formar predicadores? El Señor vino a formar discípulos. Aleluya. Él dejó su palabra establecida, hermano, la importancia de ir por el mundo y hacer discípulos. Esa es parte de la labor de la iglesia. Y eso es lo que vino a hacer el Señor. Él no vino a formar personas buenos oradores. Y quizás usted diga, yo no tengo la elocuencia que el mundo cautiva y electriza, pero tengo de ti una experiencia que al triste corazón da una sonrisa. Recuerda esas palabras. Gloria al Señor. No tenemos quizás palabras bonitas que cautiven a la humanidad, pero el Señor no nos ha llamado a ser buenos oradores o buenos predicadores. El Señor nos ha llamado a ser discípulos. Entonces Él dijo, ir por el mundo y hacer discípulos a todas las naciones. A eso vino el Señor, a enseñar, a instruir. ¿Sabe que el único título que el Señor se tomó para sí fue el de maestro? Fue el único título que Él dejó que le dijera. No aceptó ningún otro. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 13, verso 13. Vosotros me llamáis maestros y Señor, y decís bien porque lo soy. Cristo era maestro, pero solamente maestro y Señor. Usted sabe que en una oportunidad alguien llegó y le dijo, maestro, bueno, ¿qué he de hacer para heredar la vida eterna? Y el Señor no le dijo, ¿por qué me dices maestro? Pero el Señor le dijo, ¿por qué me dices bueno? Gloria a Dios. Maestro está bien, pero bueno, dijo el Señor, no, bueno hay uno solo y ese es el Padre. Gloria a Dios. Mostrando también la importancia de que el Señor vino a ser discípulo. Él no vino a llamar gente buena, ni vino Él siendo Él quien era, Dios encarnado. Si Él podía haberse tomado el título de maestro bueno, pero sin embargo, Él solamente se tomó para sí el título de maestro. Maestro es aquel que está constantemente formando alumnos, formando discípulos, que está compartiendo, que está enseñando, que continuamente su vida es una vida donde está enseñando, compartiendo con otros. Usted y yo hemos recibido del Señor esa enseñanza, gloria al Señor. Y este lugar en el cual hoy estamos nosotros, formando parte de esta reunión tan especial, es un lugar también para que la enseñanza de la palabra del Señor instruya, forme, capacite, edifique la iglesia del Señor. Porque le damos la espalda al Señor, estábamos burlándonos del Señor y pensábamos que íbamos bien por el mundo. Cuando alguien nos hablaba de Dios, decíamos, yo no tengo tiempo para esas cosas, yo voy a cosas más reales, yo no puedo perder tiempo de esas cosas. Pero un día el Señor nos miró y dijo, no es que pierdes tiempo, quiero recuperar tu tiempo. Gloria al Señor, tu vida está así. Y comenzamos y llegamos a un lugar donde se nos predicó la palabra del Señor, y ese día que estábamos en un culto, de repente el predicador, no sabemos cómo y de qué forma, comenzó a hablar y a exponer la palabra, y empezó el Espíritu Santo de Dios a obrar en nosotros, y comenzamos a ver nuestro verdadero estado, y dijimos, pero ¿cómo me conoce? ¿Cómo es que sabe él de eso? ¿Quién le contó esto? Alabado sea Dios. La predicación de la palabra del Señor comenzó a obrar, el Espíritu Santo comenzó a trabajar, nos sacó de ese lugar de esclavitud y ahora nos ha puesto en un lugar de privilegio. Eso lo hace Dios. Alabado sea el Señor. Cuando la palabra de Dios es puesta, cuando se predica la palabra del Señor, el efecto lo hace Dios anunciando la palabra. Cuando usted nota a través de las Sagradas Escrituras, puede ver que Cristo fue el mayor de todos los predicadores. Él no tenía edificio, Él no tenía un púlpito,
Él no tenía amplificación. Él no tenía cámaras de televisión. Él no tenía ninguno de los medios que hoy, por gracia de Dios, usted y yo gozamos y tenemos. Hay algunos que son predicadores y hay púlpito. ¿A quién no le gustaría venir y llegar a una iglesia así de yo quiero ser predicador? Cualquiera. Pero ese no era, Cristo era el mejor predicador. Y Él no usaba edificios. Él usaba los montes, las montañas. Él usaba una barca. Él usaba un pozo. Ahí Él iba a predicar la palabra. Ahí sin amplificación, una barca. Se subía a la barca y le decía al dueño, empújalo un poco hacia adentro. Y desde ahí voy a empezar a predicar. Predicó a más de 5,000 en una oportunidad. Y les anunció la palabra. No tenía amplificación. Hay gente que se desanima cuando alguien dice, vamos a predicar. Y algunos dicen, ¿qué? ¿Y dónde? ¿Y de qué forma? Pues yo no veo nada. No veo luces, no veo escenario. No veo amplificación. ¿De dónde vamos a ir a predicar? No, el ejemplo en Cristo lo encontramos es salir, recorrer todas las ciudades. Salgamos a recorrer las ciudades, salgamos a recorrer los caminos. Aquí los hermanos del cerro tendrán que salir a recorrer las calles. Samuel la pone, camino civil, camino de las tropas, la paloma. Comenzarán a recorrer por ciudades, por callejones, por túneles, por qué sé yo, por tantos lugares, por pasadillos, de un lado del otro. Salimos a recorrer y anunciar la palabra del Señor. Eso hacía Cristo, alabado sea el Señor. Cristo hacía de un hogar un centro de predicación. En una oportunidad estaba el Señor en un lugar, en una casa, y todos se enteraron que allí estaba el Señor, y de repente la gente se agolpaba porque quería oír la palabra de Dios. No daba más el lugar. La gente estaba así casi que afuera, deseando oír. Y se agolpaba la gente porque deseaba oír la palabra de Dios. El mejor de los predicadores estaba en medio de ellos. Alabado sea Dios. Y allí estaba el Señor predicando la palabra del Señor. Algo estaba sucediendo. Un efecto pasaba dentro de la persona cuando escuchaban de los labios del Señor el mensaje de Dios. Yo me imagino la autoridad del Señor para predicar. Él se enfrentaba a las personas y le decía, escribas y fariseos hipócritas, ustedes no enseñan, ustedes son hipócritas, dicen una cosa y cumplen otra. Enfrentaba con la predicación de la palabra a la persona, la identificaba, la desnudaba espiritualmente hablando y la dejaba en vergüenza. Eso hacía el Señor, el mejor de los predicadores. Alabado sea el nombre del Señor. Cuando tú y yo predicamos la palabra del Señor, hermano, acontece algo en el mundo espiritual, algo sucede, algo acontece. Allá hay algo de Dios obrando en las personas. Alabado sea Dios. Pero no dejemos nunca de predicar la palabra del Señor, de decir las cosas como son, de llamarle al mundo mundo, al diablo diablo, al infierno infierno, al pecado pecado. Sigamos anunciando la palabra del Señor y Dios se encargará de hacer la obra. Alabado sea el nombre del Señor, aleluya. Yo recuerdo, hermanos, hace como 4 años o más, llegó alguien por primera vez a la iglesia. Yo leí un pasaje bíblico que decía que iba a predicar de esa hora. Y entonces el pasaje bíblico que leí estaba en Corinto diciendo que los adúlteros, los afeminados, los que se echan con varones, y allá un listado, no heredarán el reino de Dios. Y la lectura que yo hice, no sé por qué, en ese momento mencioné 2 veces, y los adúlteros, leyendo, y los adúlteros no heredarán el reino de Dios. Bueno, había una persona nueva que llegó por primera vez, yo ni le conocía, y llegó y entonces recibió la palabra, se fue un domingo. Al día martes, por la mañana temprano, casi que por la noche del domingo, del lunes, perdón, me llaman las personas que conocían de él, diciéndome, hermano, la persona que llegó el domingo a visitarnos, se le murió la esposa. El domingo por la noche, el lunes por la noche, estuvo el domingo en el templo, y antes del martes me llaman para decirle que se había muerto la persona. Entonces me dijo, el martes de mañana yo fui a la sala y digo, bueno, yo no conozco a nadie, ni conozco a la persona. Apenas que fue el domingo a la iglesia, pero vamos a ir, vamos a estar con él, vamos a saludarle.
Llegué entonces a la sala, aquí estábamos, y alguien se acerca, me lo presenta al hermano, yo por lo menos de aspecto le conocía. Me acerqué, le dije, hermano, Dios le bendiga, lamentamos este momento que usted está viviendo. Y el hermano, y esta persona muy serio, se paró al lado mío y me dijo, usted el domingo me condenó 2 veces. Y yo le dije, y ahí entré a rebobinar y a pensar qué pasó el domingo y qué había sucedido y por qué 2 veces. Y no, la verdad que a la expresión que él me dijo no entendía mucho. Y le dije, no sé por qué usted me dice que el domingo yo le condené 2 veces. Entonces él me dijo, cuando usted leyó la Biblia y habló de las personas que no heredan el reino de Dios, ¿por qué tuvo que repetir 2 veces los adúlteros? No heredan el reino de Dios. Yo soy un adúltero, me dijo. Y usted lo repitió 2 veces. Entonces le dije, no, le dije, espere, si es así yo no le condené. Si es así, la palabra de Dios lo condenó. Pero si usted estuvo en el culto y el desarrollo todo de él, en medio de la exposición, antes de terminar, después que usted se sentía bien pecador, que se iba al infierno, había una esperanza para usted antes de salir. Y la esperanza era Cristo en su corazón y que usted rindiera su vida al Señor y abandonara su estado. Y él me dijo, yo sé de eso, pero me cuesta. La persona que murió ahora no era mi esposa. Con ella yo estaba en el acto de infidelidad hacia mi esposa, porque la esposa de él vivía. Ella me dijo, con ella es que yo estaba siendo infiel. Y yo dije, ahora sí se me dificultó más todavía. Estoy en un velorio, en medio de una situación con todo esto. ¿Y qué hago ahora? Y alguien me dijo, ¿sabe usted, hermanos, que bueno, yo a todo esto simplemente hablaba con la persona que llegó el domingo a la iglesia? Yo no me separaba mucho de ella, no conocía más nadie con él que yo estaba compartiendo. Pero alguien dijo ahí en la sala, dijo, bueno, aquí hay un pastor evangélico, si ustedes quieren puede hacer un servicio, dijo. Yo dije, y entonces escucho en medio de eso, que digo, sí, porque la persona que murió era macumbera. Y entonces yo digo, esto está más terrible todo esto, ¿qué vamos a hacer aquí? La palabra de Dios hace su efecto, la palabra de Dios hace su obra. Entonces él me dijo, ¿se anima usted, hermano, a traer unas palabras? Yo sí, cómo no, hermano, ningún problema. Ahí lo que hay que hacer es hacer como un culto, predicar de Cristo, porque todos los que están no conocen de Cristo. Entonces me paré al lado de la difunta y vamos a dejarlo quieto porque ya ella no tiene más nada, ya no hay vuelta atrás con ella y lamentamos mucho, pero ya partió sin Cristo. Pero vamos a dirigirnos hacia las personas. Y ahí me dirigí hacia el que estuvo el domingo en la iglesia. Dije, el domingo nos conocimos con la persona, con fulano de tal, que ahora le estamos acompañando en este momento. Y ahí le dije lo que él me ha compartido, no le dije textual, busqué las palabras para decirme, Dios le ministró en el culto, Dios obró en su vida, a través de la predicación de la palabra. Y ahí entonces invité. Y yo sé que muchos hay aquí que no conocen del Señor, pero hay una esperanza para ellos. Entonces agarré, hermanos, y su llamado. Le dije, bueno, aquellos que quieran recibir a Cristo en su corazón. Y le hice repetir la oración de salvación. Dije, después entonces, cuando termine este servicio, si usted quiere acercarse a mí, acérquese y compartimos algo más. Y después entonces de eso dije, bueno, ahora vamos a hacer una oración, no por la persona que partió. Dije, ella ya partió, ahora por todos ustedes vamos a hacer una oración. Y entonces agarré y empecé a hacer una oración como nunca. Dije, vamos a usar las palabras, me voy a hacer bien bíblico, dije yo. Con todo esto, empecé a usar las palabras del Padre Nuestro. Entonces empecé, Padre Nuestro que estás en los cielos. Y toda la gente, santificado sea tu nombre, venga tu reino, y seguir con el Padre Nuestro. Terminamos del Padre Nuestro y le hablamos y le decimos una oración. Ahora, Señor, después de estas palabras, vamos delante de ti, mira la necesidad de cada persona. La palabra de Dios había obrado y la persona nos había mandado a llamar porque en medio de una reunión la palabra de Dios obró en su corazón y desde el domingo al martes no había sido igual. Me dijo, yo no pude dormir, 2 veces me condenó usted del culto. Alabado sea Dios. Hay efecto cuando la palabra de Dios comienza a ser trazada, hay poder en la predicación de la palabra. Es bueno que se pueda abrir un lugar donde la palabra de Dios sea anunciada. Entrará el pecador, entrará el drogadicto, entrará el perdido y habrá salvación para él en el Señor. Dios le salvará, Dios restaurará vida, Dios traerá al adúltero y le hará una nueva criatura bajo el poder del Señor. Aquí está la iglesia del Señor, aquí está el pueblo de Dios, aquí están los pequeños Cristos, aquí está plantada la bandera de la fe. Alabado
Ella amaba a los religiosos. Alabado sea el nombre del Señor. Si hay algo, hermano, que el Señor hacía era identificar los que realmente habían aceptado la palabra y iban en pos de Él, no por intereses, no por panes, no por peces, no por lo que el Señor les pudiera dar, no por una almohada, no por plata, no por oro. Él los enfrentaba con la realidad y le decía: el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar la cabeza. Si me quieren seguir, síganme. Pero si pensaron que vienen a enriquecerse o a formar su vida, de esto se equivocaron. Sálganse, busquen otro negocio. En este no pueden estar. Alabado sea Dios. Lo que le movía al Señor era el amor por las personas, y así anunciaba la palabra. Allí les compartía y les predicaba, queriendo que se haya abierto un lugar donde la palabra de Dios es puesta, hermano. En el tiempo en que vivimos ya no se predica la palabra, ya no se vive la palabra, ya no hay lugar donde se pueda adorar a Dios y la palabra de Dios corre y sea glorificada. Ya no hay lugar. Ya el predicador tiene 10 minutos después de 2 o 3 horas de devocional. Ya no hay lugar a la palabra, pero es la palabra la que cambia, es la palabra la que transforma, es la palabra la que hace nueva toda la criatura. Lo que la gente necesita oír es la palabra de Dios. Alabado sea Dios. Para eso Dios ha plantado aquí una iglesia. Alabado sea Dios. Para eso Dios nos quiere a usted y a mí, para ser pregoneros de la palabra de Dios. No se detenga.